mayores están más expuestos a contraer neumonía, una infección que afecta principalmente a los pulmones. Pero ¿ante qué síntomas debemos estar atentos y cómo podemos combatirla? ¿Son solo los adultos mayores los que son la población de mayor riesgo? Queremos hablar al respecto con Mauricio Césped. Él es doctor broncopulmonar del Hospital Clínico San Borja Argarán. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y comencemos de inmediato con eso. ¿La población de mayor riesgo son solo los adultos mayores? No, la verdad es que muchas veces la gente cree eso, pero la verdad es que son los niños, son los enfermos crónicos, las embarazadas mayores de 13 semanas de gestación, son los alcohólicos, los fumadores, especialmente la gente que tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gente que le falta el vaso, ya sea por un accidente o porque no le funciona el vaso, también tiene mayor riesgo de hacer neumonía. Doctor, vamos de inmediato a ver la primera gráfica que se le pedimos al señor director para poder explicar en definitiva qué es lo que es y mientras tanto también nos puede contar algunos de los síntomas. Un dolor punzante en la caja torácica, ¿ese es la principal sintomatología por la cual hay que preocuparse? El principal síntoma de la neumonía es la tos, con o sin expectoración. Pudiera haber dolor, a veces no lo hay. Habitualmente es tos con o sin expectoración, fiebre. Hay que recordar que sí, la gente mayor de edad a veces no hace fiebre. Los glóbulos blancos, esto no es síntoma, pero cuando los médicos los hacen el examen suelen subir los glóbulos blancos, pero en la gente mayor o en algunas personas también pueden bajar. Pero los más importantes son la tos, son la cosa de con o sin expectoración, la fiebre, el malestar general. Perfecto. Vemos ahí entonces que se produce una inflamación y se van llenando los alvéolos de fluido, ¿verdad? De líquido, y es eso lo que finalmente determina que esto es una neumonía. ¿El cuadro es un cuadro de neumonía? Claro. Lo que se ve aquí es que hay una zona ahí del pulmón en que, claro, se produce una inflamación, que es una inflamación aguda, habitualmente infecciosa, y estos son los alvéolos que aquí en este gráfico tienen líquido ahí, que son secreciones producto de la infección. ¿Ya? Se tapan estos alvéolos y eso es lo que de alguna manera permite ver, digamos, en una radiografía esta patología. Doctor, vamos a seguir hablando respecto de la sintomatología más preocupante y también los tratamientos, pero antes quiero llevarlo a que veamos cuáles son las principales preguntas que nos han manifestado ustedes. Esto es La Calle Pregunta. Hola, mi nombre es José y quiero preguntar al especialista, ¿qué examen confirma el diagnóstico de una neumonía? José, mira, el diagnóstico por examen, el más importante es la radiografía de tórax. Ojalá de frente y de lado, siempre. ¿Ya? Porque a veces hay de la radiografía de frente, hay zonas que no se ven y en la de lado permite mucho más claro ver en qué zona está esta infección. Además, la radiografía permite estimar si hay un solo lado, ambos lados, si tiene derrame pleural, si tiene líquido, etc. Así que lo más importante es que la radiografía de tórax. Hola, soy Victoria y quisiera hacerle una consulta al especialista. ¿La vacuna contra la influenza también sirve para prevenir la neumonía? La vacuna para la influenza puede prevenir la neumonía que pudiera darle la influenza, pero no es para la neumonía en general, la que nosotros conocemos como neumonía, y ahí tenemos una vacuna específica para la neumonía. Doctor, ¿y qué pasa con la vacuna de la neumonía? ¿Dónde se puede poner? ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede tener? ¿Todavía está a tiempo alguien que puede correr mayor riesgo? Que hablamos de la población más adulta, de los niños. Sí, por supuesto. La vacuna de la neumonía, estamos, por supuesto, prácticamente recién partiendo la campaña, así que estamos muy a tiempo para colocar esta vacuna. ¿Quiénes deberían ponérsela? ¿Los adultos mayores, los niños, aquellos que cuidan a los adultos mayores para evitar un contagio? En el caso de la neumonía, claro, los adultos mayores de los 65 años o aquellos que tienen enfermedades crónicas. Lo que mencionábamos, por ejemplo, estas personas que les falta el vaso, por ejemplo, esos tienen que vacunarse independiente de la edad que tengan. Está en el programa Programa Nacional de Inmunizaciones, hay una vacuna para neumonía en los menores también, de tal manera que hay mucha gente que se tiene que vacunar y tienen el acceso para hacerlo. Y esa es gratuita, además. Eso es súper importante. Gratuita en estos sectores que tienen población de más riesgo. Por supuesto que sí. Vamos de inmediato con la última pregunta que tenemos respecto de lo que nos han consultado ustedes. Hola, mi nombre es Darwin. Quiero hacerle una pregunta al especialista. ¿Qué tan grave puede ser una neumonía? Bueno, la neumonía es una infección pulmonar y es grave. Por definición es una enfermedad grave.
Ahora hay personas que la pueden tratarse en forma, la mayoría se tratan en forma ambulatoria, pero hay muchos que quedan hospitalizados y muchas personas mueren. O sea, la neumonía es una enfermedad grave. Justamente, doctor, le quería preguntar, ¿cuándo deben ser hospitalizados aquellos enfermos que están diagnosticados con una neumonía? Hay pacientes que, en general, aquella persona que tiene una infección de este tipo, con fiebre alta, con el compromiso de estado general y que tienen dificultad para respirar, cuando van al médico y les falta, por ejemplo, el oxígeno, que se mide, bueno, esas personas probablemente van a requerir hospitalización, ¿ya? También algunos se hospitalizan independiente de cómo parte el cuadro porque a veces tienen enfermedades crónicas que ameritan que esa persona debe ser hospitalizada. Doctor, usted hablaba de cómo parte el cuadro. El cuadro puede ser producto de una bacteria, de un virus o incluso de hongos. Puede ser. Aquí tenemos también los agentes infecciosos. Bueno, en este gráfico, claro, se ven los agentes infecciosos. Efectivamente, lo más común, lo más frecuente son bacterias y en eso el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, y para el cual tenemos la vacuna, ¿ya? La Prevenar 13 y la Neumo 23. Pero también tenemos virus, los adenovirus, tenemos virus, que es un poco distinto el cuadro, y hay otras bacterias son más graves, como la Legionella, es una neumonía muy particular y es bastante grave. Pero también podríamos tener hongos, pero esto ya en personas que tienen la inmunidad, las defensas disminuidas. En ese caso nosotros podríamos tener neumonías por hongos. Justamente, doctor, ¿quién debería prepararse de alguna forma especial para esta época de invierno, cuando ya empieza a ser más frío, para evitar? ¿Alguien que ya tuvo, por ejemplo, neumonía el año pasado o tiene historial de haber hecho neumonías antes? Bueno, las personas, el grupo de riesgo, que obviamente son los que tienen que preocuparse de esto, obviamente son los pacientes crónicos, ¿ya? Y en general uno ve que la gente que tiene enfermedades crónicas, de los 6 años para arriba hasta los 65, esas personas, normalmente las vacunas, ellos cumplen 100%. Yeah. Pero las otras personas, por ejemplo, los alcohólicos, la gente que es fumadora, la gente que está en estos hogares que están, digamos, cuidando personas o que están hacinados de alguna manera en estos hogares de reposo, esas personas también deberían vacunarse. Y en esas personas mayores de 65 años que a veces fuman, que toman poco trago y no tienen mucha conciencia de esto, ahí no se vacunan mucho. Yo creo que es importante que esa gente se tiene que vacunar. Doctor, ¿en qué minuto uno debería ir al doctor? Sabemos siempre, la recomendación es que mientras antes se pueda detectar una enfermedad, mejor va a ser el pronóstico de la misma. Pero cuando hablamos de la tos como principal síntoma, la fiebre, muchas veces decimos, bueno, pero la tos demora tanto en irse y uno se deja estar. ¿En qué minuto uno debería pensar que un resfrío común pasó a ser algo más? El resfrío común habitualmente tiene malestar general, tiene mucosidad nasal, tiene un poco de dolor de garganta. Los síntomas no son tan intensos. La persona que tiene neumonía se siente mal de partida, digamos. Habitualmente tiene tos importante. Como decía, a veces no tiene expectoración, pero el compromiso del estado general es importante. La gente mayor que a veces no hace fiebre, la mayoría hacen fiebre, los mayores no, pero la gente mayor a veces tiene otros síntomas, como por ejemplo se desorientan. Tienen problemas de confusión, etcétera. Claro, en esa persona hay que llevarlo al médico porque hay que sospechar una enfermedad grave. Puede ser neumonía, podría ser una influenza, pero es una enfermedad grave que debe ser consultada. Doctor, nos preguntan respecto de otro síntoma que no sé qué tan común será, que es la uña blanca, leuconiquía. No, para esto no. Y después lo otro, ¿qué tan buena o qué tan eficiente es la oxigenoterapia? Bueno, aquellas personas que tienen, como yo mencionaba, que aquellos que van a la consulta y les falta oxígeno, obviamente eso requiere tratamiento y hay que, entre todos los tratamientos, ya sea los antibióticos, ya sea la quimioterapia, está la oxigenoterapia, pero eso es para el tratamiento hospitalizado o en aquellos pacientes que ya fueron vistos por médicos y que se les recomienda además oxígeno en la casa porque tienen una insuficiencia respiratoria. Pero no aquella persona que está en la casa, que se siente mal, ponerle oxígeno, porque nos quedamos ahí y podríamos agravar una enfermedad que deberíamos haber tratado desde el inicio, porque el oxígeno es una parte del tratamiento, pero no lo es todo. Claro que sí. Doctor Césped, muchísimas gracias por responder a nuestras consultas y por los buenos consejos. Gracias a usted.